Vamos ahora a Mateo 26:41 a escuchar el consejo que Jesús nos da. Jesús le dice a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Todos nosotros, ahí reconoce Jesús que tenemos una parte que es el espíritu, nuestro espíritu que ha nacido de nuevo y se conecta con Dios, y la otra parte que tenemos, que es la carne, que todos tenemos. Y Jesús dice: miren, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Lo que Pablo vivió al final de sus días fue esto mismo. Él dijo: he hallado un mal que está en mí, que con la carne sirvo al pecado, mas con el espíritu sirvo a Dios. Y dice: miserable de mí, porque de verdad es que se siente como una miseria entre aquellos que estamos buscando santificarnos y pecamos en algo. Y para aquellos que buscamos a Dios, cuando pecamos nos sentimos mal. Y estoy seguro que te pasa también. Y cuando servimos a Dios nos sentimos bien. Entonces, hablando con un joven, él me decía: mira, el pastor, me dice, tengo espíritu y tengo carne, y estos dos batallan el uno con el otro. ¿Quién va a ganar?, me dijo. Pues dímelo tú, le digo yo. Aquel a quien yo alimente más. Entre más alimentas el espíritu, ¿verdad?, más logras combatir cosas de la carne. Jesús, ojo, Jesús fue tentado por aquellas personas, mira esto, para hacerlo caer en una trampa. Si él decía: sí, Moisés dijo eso, apedreaban a la mujer. Si Jesús decía: no lo dijo, era mentiroso porque sí lo dijo. Pero él conocía cuál era el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es darnos a conocer que somos pecadores, pero el espíritu de gracia nos fue dado para que salgamos de esos pecados perdonados por nuestro Señor. ¿No es maravilloso esto? Estaba esta mañana recordando unos cantos, y algunos cantos que yo no sé cantar, ¿verdad? Pero hace muchos años cantábamos un cántico que decía así: soy feliz porque no hay más condenación, soy feliz porque no hay más condenación, soy feliz porque no hay más condenación, no hay más condenación en mí, te amo Cristo, eres todo para mí. Y esos cánticos sí son muy viejos. Yo sé que ustedes, la nueva generación, no saben ni de qué estoy hablando. Pero estaban tan cargados de esa felicidad porque el Señor nos ha perdonado y nos ha bendecido. Así que disfruta del perdón, así como sufriste el dolor cuando pudiste haber pecado. Pero es tu Padre. Recuerda, no estoy dando un mensaje del perdón. Estoy enseñando o tratando de dirigir un poco o instruir cómo orar basado en el Padre Nuestro. Ya lo adoraste porque Él es digno de adoración, porque Él es Dios. Punto. Si tú pecaste o no, deja de ser el Dios digno de ser alabado y adorado. Por eso es que el Padre Nuestro comienza en adoración a Él, a su nombre. Más adelante se pide perdón. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2, 18, en la versión de las Américas. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Me imagino que aquí está hablando de ese momento en el Getsemaní, que también ahí fue tentado. Porque a veces creemos que la tentación solo es acerca de la lujuria, esas cosas. No, Jesús fue tentado para que no hiciera la voluntad del Padre. Jesús fue tentado para que pudiera Él hacer algo inadecuado con aquella mujer que fue sorprendida en pecado y se la estaban trayendo a ella. Jesús sufrió todo tipo de tentación, pero aquí dice que Él, en medio del sufrimiento, fue tentado. Yo quisiera ubicarte un poco acá. En medio de toda esta época que estamos viviendo de pandemia, que hay sufrimiento, sí, y hay una batalla de fe también, puedes estar siendo tentado a negar a Dios, a rebelarte, a no quererte congregar nunca,
a no volver a congregarte cuando se abra tu iglesia. Puedes estar siendo tentado a no seguir sirviendo. Puedes estar siendo tentado a decir, ¿en dónde está Dios? Si también que me iba. Pero ahora, eso lo estás diciendo porque en tu inconsciente crees que todo lo bueno que te ocurrió antes, tu buen trabajo, tu buen empleo, sí, lo conseguiste tú y tu talento. Y no fue Dios. Pero si fue Dios, tienes que seguir creyendo que seguirá siendo Dios. Y si es Dios, ¿quién dice que no vas a ganar mejor de lo que ganabas un día? Es la fe se está poniendo a prueba, ¿verdad? Entonces, en medio del sufrimiento, Jesús fue tentado. Por eso es que él dijo, Señor, si esta copa es posible que se pase de mí, sí, pero si no, Señor, que se haga tu voluntad. Y fue fortalecido. Santiago capítulo 1 verso 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Es una cuestión de soportar, porque cuando haya resistido es una cuestión de resistencia. La prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí como que une Santiago tentación y prueba. No toda prueba es una tentación, pero pareciera ser que toda tentación es una prueba. Pero cuando haya pasado la prueba, dice, entonces será bendecido. En el verso 13, es lo que quiero aclarar. Porque como el Padre nuestro dice, y no nos metas en tentación. Si lo leemos tal cual así, es como que Dios nos metiera a nosotros en tentación. Digo, ¿cómo así? ¿Verdad? Si bien es cierto, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, guió a Jesús al desierto para ser tentado, es porque él habría sido probado, porque era el redentor de la humanidad y tenía que ser encontrado sin pecado para que al derramar su sangre perdonara a los nuestros, ¿verdad? Entonces mira, quiero sacarlos de esa duda. Es terrible, el mismo diablo la podría usar para decir, Dios te está tentando, porque no has leído que dice, y no me metas en tentación, como que fuera Dios el que nos va a meter. Entonces ahora aclara la escritura en el verso 13 de Santiago 1. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Te lo leo de nuevo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Quiere decir que casi toda tentación tiene su fundamento en nosotros mismos. Que dice, es tentado y seducido, es atraído de su propia concupiscencia. Verso 15, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. 16, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En la versión Dios habla hoy, dice el verso 13, cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. Verso 17, también la versión Dios habla hoy. Y todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo, en Él no hay variación ni oscurecimiento, no hay tinieblas. Lo que nos está tratando Santiago es de sacarnos de toda duda acerca si Dios nos pone en tentación o no. No, porque Él no puede ser tentado por el mal y por lo tanto no tienta a nadie para que haga lo malo. Y luego dice, de Dios lo que viene es todo don perfecto que desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay tinieblas ni variación. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces en Él tenemos nuestro refugio y nuestra ayuda.